En principio, nosotros vamos a presentar el cuarto de los ejemplos, creo que era. Nosotros vamos a trabajar con una pareja, la idea es, esto es una casa en Mallorca, el idioma en el que está la palabra es en mallorquí, digamos, el nombre de la casa. Los arquitectos son dos arquitectos mallorquíes, el nombre entendemos nosotros una pareja, Juan Moyol e Irene Pérez, y bueno, sé que ir pasando la presentation. Dale, nada, solo para acotar a lo que decía Emi, nada, ellos son una pareja que estudiaron arquitectura y se doctoraron también. Y bueno, actualmente trabajan como un estudio que trabaja sobre todo en Palma de Mallorca, que es una isla de España. Y bueno, también han ampliado sus horizontes hacia varios lugares más dentro de Europa. Esta es la página de ellos y el Instagram de ellos. El sitio, su sitio web está muy bueno porque tienen todos los proyectos contados muy bien, con el proceso, con por ahí todas las etapas de la obra, y me parece que es muy didáctico para entender en relación a otros estudios que muchas veces no comparten información, ¿no? de sus obras. Paso, Emi. Sí, hay buena documentación. Sí, sí. Bueno, independientemente, un poco lo que comentaba Lauta, nosotros, a mí digamos, surgían como un par de, hay unas entrevistas a ellos donde hablan un poco sobre cómo es el proceso de arquitectura, un poco y explican el nombre del estudio. El estudio es en mallorquino, no sé el nombre, es un taller y estudio de arquitectura. Evocan como una idea que me parece interesante y la vamos a ver, me parece bastante desarrollada en la casa, de como una lógica constructiva que tiene que ver con una temporalidad muy relacionada con el espacio en el que construyen. Tienen, como hablábamos medio con joda ayer, con Lauta, le decía como una relación con la slow food, con la construcción de lo artesanal, digamos. Me parece como que hay una vuelta. Volvamos para atrás un toque. Digamos, hay una vuelta hacia lo artesanal. Es una que me parece muy interesante. Ellos buscan describirse como un taller y como un estudio. Me pareció interesante la comparación de estas imágenes. En el fondo, después uno termina encontrando algunas fotografías del lugar. El estudio representa la lógica del estudio, se diferencia la lógica del taller, pero lo que se ve y lo que se aprecia, parece y se va a ver en las obras, es como una revalorización de un tiempo bastante más lento y un tiempo relacionado a la experimentación, pero desde la sencillez. Parece que había como un par de citas, ahora van a venir dos más. Otra de ellos citan a Perejum, que no sé quién es, dice: cualquier lugar en el mundo es increíble, es fascinante, solo hay que mirarlo con esmero y atención. Me parece que hay algo que vamos a ver en la obra que tiene que ver como con la belleza de lo simple, reentendido como complejo. Tienen una relación entre la sobriedad, parece, los arquitectos, y la complejidad, como en mucho diálogo contrastante, y eso me parece que se apoya mucho en la lógica de la experimentación material, sensible y con un proceso lento. Dice, bueno, quería leer estas dos citas más. Existe una línea, un hilo, por frágil que sea, entre el lugar y su tradición, entre la sabiduría secular y la transmisión de ese saber, entre lo artesanal y el perfeccionamiento del conocimiento, entre la lenta e incansable repetición y la identidad del lugar. Una línea que es propia de cada lugar concreto. Eso es lo fascinante. Es curioso cómo últimamente se idean máquinas para acelerar el tiempo. Yo creo que en general todos agradeceríamos a alguna máquina que lo ralentice. Las cosas con calma salen indudablemente mejor. Me parece que tenemos como que prestar atención en los arquitectos, les arquitectos, en esa relación tensional que va a haber entre aquello que es local, que es cálido, que está relacionado con la simpleza de lo que es sincero, y al mismo tiempo con la lógica, con el trabajo complejo. Se nos gustan los juegos, hay que divertirse, pero debe haber reglas. No es que no nos gusten, pero ayudan a jugar. Las reglas de la geometría nos ayudan a construir. Pero lo interesante llega cuando el juego se hace tan complejo que acepta y casi exige excepciones.
Es decir, cuando permite incluso saltarse sus propias reglas. Parece que vamos a ver ahora cómo se trabajan con las lógicas, y ahora sí, si quieres pasamos un poco a los referentes del proyecto, pero van a ver cómo existe todo el tiempo esa contradicción entre elementos ultra simples y ultra claros, trabajados de una manera compleja. No sé si... Exacto. Claro. No, perfecto. Ahora pasamos a algunas referencias que tienen que ver con el trabajo en general de TEDA. Por ejemplo, este dibujo de Bernard Rudowski, que es un croquis para una casa patio, que justamente es como uno de los croquis que ellos referencian en esta obra. Pero también un poco en esto que leía recién Emilio, que tiene que ver con la tradición secular o las tradiciones culturales o toda esa herencia constructiva que tienen los lugares. Y estamos hablando en este caso de ciudades con mucha historia, ¿no? En Europa sabemos que muchas ciudades tienen más de 300, 400, 500 años y muchos ejemplos que llegan al día de hoy traducidos como tipologías. Y en estos casos son, por ejemplo, patios de algunos edificios de Palma. Y también algunas referencias que, bueno, acá quedó patios de Palma, pero en realidad son patios de la arquitectura, ¿no? Este patio de arriba es el Mallorca, es de John Hudson, que es una obra de Hudson, que es el arquitecto que hizo la ópera de Sydney, pero bueno, tiene esta casa que ellos adoran en Palma de Mallorca. Bueno, en patio, no sé, de Sisa, de Alvaralto. También elementos que tienen que ver con la cultura y que no son quizás parte de un edificio o no son la firma de un arquitecto, sino que son los parrales en algunos pueblos o estas pérgolas o medias sombras que ayudan también con el tema climático. Parece, Lauta Sí. seleccionaba estas fotos y las veíamos, yo pensaba en eso, les pedía como que traten de fijarlas porque parece que hay un trabajo como muy interesante en la casa sobre la cuestión evocativa. Y hay algo de esas escenas muy, a mi entender, bien evocadas. Uh-huh. Bueno. Y bueno, ya pasamos a la casa propiamente dicha, que es esta casa para Jaime e Isabel, que son los clientes. Es una casa, digamos, un terreno particular, un terreno claramente del orden de como de lo descampado, tomando el paisaje. Me parece que en primera instancia hay dos cosas del partido, si querés las ponemos después, de la estrategia del partido, que me parecen también muy destacables. La primera es la ubicación en el terreno en la pendiente, creo que son dos más. Sí. La estrategia, sí, yo lo que iba a decir nomás es que Perdón, sí. el terreno lo que tiene es que es una zona como de grandes quintas o de, digamos, de casas medio de campo, donde en general las tipologías son chalets y grandes chalets con techos de teja a dos aguas. Y el terreno, otro tema muy interesante que tiene es que acá, como lo vemos, este es el perímetro, digamos, del terreno, y se accede por la calle en la orientación norte, y el terreno se baja, ¿no? Se abre la pendiente hacia la orientación sur, que en España es la orientación del sol, con lo cual tienen un terreno que en términos de orientación es inmejorable y las vistas están hacia la mejor orientación. Paso, Emi. Sí. Bueno, en ese sentido y apoyando lo que decía Lauta, hay de vuelta me parece como un trabajo de reflexión acerca del posicionamiento de la arquitectura en el espacio. La idea de abrirse hacia el sur, hacia lo que para nosotros sería el norte, hacia las mejores vistas, pero al mismo tiempo no producir una reconfiguración del paisaje que sea invasiva, tiene una lógica muy clara y me parece que es muy interesante, y es básicamente la estrategia de partido que van a poner junto con la idea de trabajar por un concepto muy claro, que es el de la casa de patio. Decía también otra de las imágenes del auto impresionantes. Vamos a ver ahora que el trabajo tiene como unas características muy particulares, que son cómo está procesado, pasemos a la ciencia. Tiene como un devenir muy claro de una tipología que es para nosotros relativamente lejana, pero muy particular, que es el de la casa de patio, y tiene una serie de operaciones
posteriores que también son muy claras, pero van llevando de la simpleza a la complejidad, y de vuelta a la simpleza de una manera muy ambigua y muy interesante. Mirá, pasemos si es esa secuencia. Y lo que iba a decir es que, procesivos, sí. no, que ahí viene una seguidilla de imágenes que está bueno después después les vamos a mandar el PowerPoint. Esto es como también lo presentan ellos en su página web, ¿no? Si uno va pasando las imágenes de los proyectos, muchas veces se ve el proceso como si fuera un GIF o, digamos, animado. Entonces también ayuda al entendimiento porque van a ver que la seguidilla de imágenes va como sumando en el proceso y en el entendimiento de ese proceso. Y lo otro que iba a decir es que esta tipología, que es la tipología de casa-patio, se encuentra en esta casa con una primera contradicción, que es la de cómo trabajar una casa-patio en un terreno en pendiente, que en general no es lo habitual, ¿no? En una casa-patio. Bueno, y acá vemos cómo van haciendo diversas transformaciones hasta llegar a una casa-patio que en realidad tiene como 4 patios y un patio central, porque no es que es un perímetro limpio de un claustro con un patio cuadrado, sino que ese patio se va como particionando y generando distintos interiores dentro de ese mismo patio. Y esto es Sí. una seguidilla, perdón, Emi, No sé. como de una modulación de la planta. Esta ya es la planta del perímetro real de la casa, que es este cuadrado un poco deformado a lo Artaud, ¿no? que veíamos el otro día. Y bueno, estas modulaciones también responden después a la modulación que tiene la planta, un poco a la estructura, y bueno, vamos a ir viendo más adelante. Yo voy pasando, Emi, vos decime cualquier cosa. Sí, ahí me parece también muy interesante. Ahora vamos a volver a las cuestiones de la complejidad y la contradicción, pero me parece como muy interesante para verlo desde la cuestión didáctica y desde la intención de trabajar con una reversión de la misma casa, es que son muy claros y muy entendibles el proceso de operaciones que van sucediendo para caracterizar el espacio. Poder posicionarnos en ese devenir de cada una de las operaciones que se van produciendo y van modificando y alterando, me parecen muy interesantes. Y que también quería, como no dejar de mencionar, que nos enfrentamos a un peligro con este análisis, que es que la casa da una apariencia en el principio de la interpretación de estar pensada y dada exclusivamente en planta. Me parece que hay una complejidad que, bueno, que en parte deviene de la situación que mencionaba Lauta, que es la situación de estar trabajando en pendiente, pero que al mismo tiempo está resuelta de una manera compleja, sectorizando dos alturas solamente, pero esas dos alturas llevándolas llevándolas en un juego que va a permitir una relación de ambientes que siempre vuelve a esa ambigüedad. Y que además de producir esa ambigüedad, va a producir una serie de visuales y de imágenes en escorzo, imágenes alejadas de situaciones y de ciertas conformaciones y comportamientos que vamos a ver, que me parece que también son atendibles y son interesantes y son retomables al momento de producir la reversión. Ahí. Bueno, Sí, no, lo que sí. les iba a decir es que después presten atención también por ahí en la página a que esta seguidilla de plantas y de situaciones responde también a temas, ¿no? Como la estructura, como los servicios que están en todo el perímetro de la casa. Por ejemplo, esta planta que está a un nivel, y después tenemos esta planta que es mirando hacia arriba, entonces ya vemos las pérgolas y vemos las líneas de las estructuras. Una planta más de arquitectura donde aparece también la vegetación y un poco el mobiliario y cómo se habita esa vivienda. Y con esto que decía Emi del corte, la cantidad de cortes que tiene esta vivienda, que digamos está muy lejos de ser un simple corte, de decir, bueno, tengo un claustro, lo corto a la mitad, tengo un patio, de un lado, no sé, dormitorios, del otro lado cocina. Fíjense la variedad de cortes y de situaciones que pasan en esta casa, y de nuevo esa ambigüedad que decía Emi en relación a, no hay un arriba y un abajo, como, bueno, tengo los dormitorios arriba, los dormitorios abajo, tengo la planta baja pública y la planta alta privada. Acá hay una serie de cruces todo el tiempo, constantes, y de hecho hay visuales que se cruzan, ventanas que
están a una altura por ahí de los pies y que en otro nivel están a la altura de la cabeza. Hay mucha variedad de situaciones y hay mucha complejidad también en estos cortes. Sí. Una pequeña salvedad sobre la representación que me parece interesante, tanto en esta planta como en la anterior. Hay una planta de arquitectura, en estos cortes, perdón, como en la planta de arquitectura, donde me parece que es interesante tomar estas imágenes para explicar, me parece en algún punto, lo poco pertinentes que resultan estas imágenes a nuestra, sí, a nuestra materia. Me parece que hay una dificultad, hay una explicación muy clara de elementos constructivos, hay una explicación bastante lineal acerca del tipo isolado y densidad de información, y sin embargo la espacialidad me parece que nos es bastante esquiva. Yo creo que el entendimiento acerca de que toda la zona central en este momento es un patio, es algo que se nos aleja como posibilidad, y creo que trataría como alumno, como alumna, de hacerle mayor hincapié a estos elementos. De vuelta me parece pasa lo mismo en los cortes. Tendríamos que tratar de ver, una cuestión anecdótica, pero de ser en nuestras propias representaciones y orientadas en el contexto de la cátedra, a ser mucho más directos en cuanto a nuestro lenguaje y no tan detallistas en elementos que tal vez no son importantes. Pero bueno, obviamente es la documentación del estudio, ¿no? Sí, perfecto, Emi. De hecho, yo creo que acá hay algo que hablamos ayer, que yo te comentaba de nosotros acá hoy en la cátedra hay otra casa que se va a explicar, que es de Aires Mateus, que es un estudio que también trabaja mucho con la masa y con el concepto fuerte y con una forma como sintética, pero a la vez hipercompleja. Y por ejemplo, Aires Mateus, vamos a ver que en los dibujos, ya sea en planta o en corte, suele sintetizar y pintar de negro todo lo que no es espacio y todo lo que es por ahí servicio, estructura y todo lo que está oculto. Acá, por ejemplo, vemos en este corte que el cielo raso visible a este nivel y el techo termina acá, y en el medio aparece el detalle del aire acondicionado, las capas de todos los muros que hay, la aislación, la tierra para el pasto arriba. Entonces, acá hay una sobreinformación que, como decía Emi, está bueno que ustedes puedan purgar a la hora de querer entender distintas situaciones, o sea, el dibujo como selección, ¿no? Y el calco como selección, no volver a calcar cada ladrillo si no es mi intención. Perfecto. Bueno, y algunos detalles, acá se un poco, pero no importa. Nada, y todas las situaciones que hay, creo que es como tiene tanta variedad de situaciones que está muy bueno ponerse a analizar cada una y tratar de entender qué parte es de la casa y cómo se ve eso en una foto, cómo se ve en la planta, cómo lo dibujan en el corte. Y al mismo tiempo, bueno, y ahí está, perfecto. Me parece que justamente la síntesis específica de un proceso de diseño como el de los TADS, me parece que se concretiza en la tridimensionalización, se concretiza específicamente en la maqueta, es un elemento del que ellos mencionan también bastante y que tiene que ver con su propia exploración. Bueno, ya llegamos al 15. Pero me parece que es muy importante que aquellos que analicen, aquellas y aquellos que analicen esta casa, trabajen desde la tridimensionalidad, que hay una serie de detalles y vinculaciones de distintos tipos de materiales, de continuidades tectónicas y descontinuidades, que son parte específica del análisis y que solamente se entienden a partir de la percepción tridimensional. Creo que tiene una serie de detalles, los hemos hablado, por ejemplo, mencionaba Lauta la utilización, bueno, ahora vamos a llegar a los materiales, pero sí, vamos a eso, y porque nos quedamos sin tiempo. Sí, nada, por un lado, el tema de, bueno, toda esta cantidad de dibujos son del anteproyecto, o son de cuando se hizo la idea y se fue pensando el proyecto. Después llega la hora de materializarlo y bueno, también aparecen millones, me imagino, de toma de decisiones y de complejidades a la hora de materializar esto. Y bueno, yo acá me tapa la barrita del Zoom, pero estas son como procesos de materiales. Ciclopí. Claro, esto es como, bueno, el muro de perímetro de hormigón ciclópeo que se hace con las piedras del lugar, muros de ladrillo cerámico, como es, no me sale, núcleos o carpinterías que empiezan también a tener algunas referencias, por ejemplo, a la casa Fisher de Cannes. Me parece que una palabra, perdón Lauta, te interrumpo, pero
que va a coser todo el pensamiento material de la obra. Hablábamos que son arquitectos que trabajan constantemente, es una cuestión muy, muy importante dentro de la arquitectura, con la relación material y la relación del material con el entorno. La idea del crecimiento y del desarrollo de la arquitectura a través de la práctica paciente del oficio. Creo, incluso tal vez posicionados en un punto antagónico a lo que veíamos antes de la inteligencia artificial, está la posición del oficio. Y yo creo que es un elemento fundacional de la arquitectura, se me olvidó el nombre de los TATS. Creo como que la palabra tal vez que también, Imi, hay algo muy interesante en el reconocimiento de los elementos de la arquitectura, ¿no? Como el solado, la puerta, si bien, digamos, no son obvios, no son literales, pero aparece el elemento. O sea, el solado, la columna, la viga, la ventana, el dintel. Eso vamos a ver porque, o sea, me gusta hacer la comparación con Aires Mateus, que después podemos ver si es pertinente o no, pero en Aires Mateus hay un deseo de como unificar materialidades, y no importa si el cielo raso termina siendo el mismo material que la pared. En estos arquitectos hay una lógica del material y de la tradición, y de decir, bueno, un techo es de tirantes de madera y es de tirantes de madera, si bien también tienen sus recursos conceptuales, ¿no? y son revolucionarios en algunos temas, pero les gusta Sí, mucho la evolución de la tradición. me parece que es exactamente eso. Es la tradición la evolución de la tradición entendida desde sus conceptos más primigenios, a mi entender. Sus expresiones materiales más rudimentarias en algún punto, y al mismo tiempo desde la sensibilidad de la complejidad. Se puso en blanco. Sí, quedó una ahí medio... Se nos coló una diapositiva. Bueno, y después, nada, son fotos de la obra. De nuevo, como que recomendamos que vuelvan a ver todas estos archivos, la documentación que sube el estudio. Nada, las fotos son interesantes para ver también las etapas, porque vamos a ver fotos en las que está vacía la casa, ¿no? Está como, bueno, recién terminada para sacar fotos, ya ocupada y con la vegetación por ahí que empieza a invadir la casa y estos patios. Nada, esta relación de patios, donde un patio puede ser solo para vegetación, o puede haber una piletita, un estanque, una situación, nada, que se genera un clima, una atmósfera dentro de ese patio. Exacto. Bueno, atmósfera me parece que es una de las palabras como que pueden describir a todo ese trabajo interior. Creo que es muy importante. Y al mismo tiempo recalcaría lo que decía Lauta de la importancia. Me parece, cito una frase de Ale de hace unos años, esta idea del lenguaje de los elementos arquitectónicos, cuando forman parte de la estructura, hay un momento donde se define a partir del símbolo al elemento portante, y hay momentos, parece que son contemporáneos, donde esas redefiniciones tienen al mismo tiempo cierta inexpresión en términos figurativos, ya no se hacen las columnas jónicas, dóricas ni corintias, y sin embargo se puede retomar esa potencia, me parece, con alguna relación con elementos brutalistas y tal, pero bueno, no quiero pasar tanto del tiempo. Sí, y antes de cerrar, por ahí quería mostrar esto, que no sé si se ve ahí. Sí, sí. O sea, lo hago rápido, pero es como para ver un poquito un video de adentro. Hay un par más de videos de la casa, pero por ahí está bueno, por esto que hablábamos de que también la casa por ahí no estaba, nada, no se termina una vez que se construye esa maqueta en uno, sino que también empieza a estar como afectada por el clima, por el tiempo, por el crecimiento de la vegetación. Vamos a ponerlo un poco más rápido. Ahí se ve desde arriba, ¿no? Qué interesante, como los patios, las pérgolas. Y nada, creo que es muy interesante en este proyecto notar también que cuando mostramos la documentación, y de hecho en la página, lo que hablábamos ayer con Emi, es que no hay fachadas, por ejemplo, en ningún momento ellos
muestran, ¿no? Seguramente los hicieron esos dibujos, pero no hay un interés en mostrar el exterior. De hecho, estas pérgolas no existen en ningún lado y aparecen en este video recién, las pérgolas de Sí. afuera. Nada, como esta construcción de un interior que claramente en una casa patio es lo más importante, ¿no? Ese patio y la construcción de ese patio, que bueno, me parece que está como muy bien logrado y esas atmósferas que veíamos recién responden a esta idea, ¿no? Como de un perímetro muy cerrado que tiene que ver con el clima, con la materialidad, con la topografía, y un interior que es como muy rico, pero que encima tiene mucha complejidad. No es un interior así nomás, ¿no? No es un simple patio. Me quedó como un dibujito que había hecho de la casa patio donde pensaba eso, que en el interior está la sorpresa y en el exterior está el peligro. Creo que tiene como una lógica románica y medieval muy rica en ese sentido, islámica en algún punto, y creo que vale la pena disfrutar de esa situación. Creo que todo esto que estamos viendo ahora es como de las cosas más ricas y más atractivas del proyecto. O sea, esa dualidad, un entorno, un exterior como muy denso y ese interior, y bueno, no, la verdad que me gusta mucho la casa. Ahí están los rollitos de cerámica.